Ok, eh, hoy miércoles 7 de junio, siendo ya las 8:12, estamos iniciando esta reunión de trabajo. He citado a ustedes y el agradecimiento de por medio, porque a raíz del domingo que hicimos la convocatoria eh, para el tema de las tareas para la asamblea extraordinaria que estamos planteando, pues a partir de aquí se arma un conjunto de retos muy importantes. Eh, Esto demanda lo que es primero qué vamos a llevar a la asamblea para que al final de cuentas la asamblea sea la que diga que sí o que no a ciertas cosas, incluyendo la elección de autoridades. Y a partir de ahí es que se apertura dos tipos de equipos de trabajo que es necesario tener en cuenta. Primero, los que van a trabajar los elementos que la asamblea va a estudiar y optar o elegir. Y segundo, los que organizacionalmente van a trabajar sobre el evento como tal, para que se pueda dar. Ahora, ese es en términos generales la situación que se está planteando y el motivo tal cual del trabajo de ahora. Ahora, yo les había comentado alguno y lo he puesto en la agenda, que hay un previo en realidad que yo les quería comentar para que pudieran estar informados, para que de alguna manera, si se da la oportunidad que a ustedes también les pase, pues haya la disponibilidad de diálogo y demás. Eh, a ver, desde el domingo hasta ayer, tengo entendido, el señor eh, Carlos Mendoza se ha estado comunicando con el señor Rubén Bonilla, con mi persona y con Ana María Tribeño. No sé si alguno más, ya me sabrán decir. Tratando de hacer un acercamiento. eh, ok, gracias, Alina. Alina. Perdón. Em, eh, el señor Mendoza ha estado comunicándonos con nosotros para hacer un acercamiento, explicar las razones en las que se fundamenta la resolución en la que José Luis declina presidencia y vicepresidencia. eh, y más o menos viendo cuál es la intención nuestra o el tema por ahí, ¿no? Eh, Salvando correcciones que mis compañeros que también han tenido la oportunidad le tengan. Básicamente lo que Carlos menciona es que José Luis declinó la presidencia porque en la reunión que nosotros tuvimos con él el martes, donde José Luis fue extremadamente emocional, donde pidió literalmente la expulsión de Juan Ugaz y de Diego Calmet, como ya les hemos comentado en las reuniones previas, o en las que simple y llanamente a las personas que habíamos firmado el documento, que proponíamos un espacio horizontal de diálogo para ver cómo todos solucionamos los problemas de crisis que se estaban dando en el partido. Él consideró un desaire, un gesto de desconfianza, un gesto de, de generar caos interno, ¿no? Y malentendió las intenciones y a partir de ahí se generó un conjunto de momentos desagradables que, bueno, es redundar porque esto ya habíamos detallado antes, ¿no? Ahora, en ese momento, y ya que José Luis decía principalmente que necesitaba expulsar a Juan y a Diego porque con ellos no podía trabajar, en esta situación, Rubén Bonilla fue muy enfático al decir que la actitud que José Luis en ese momento estaba tomando era de un caudillo. Y se supone que somos un partido anticaudillos, que trabajamos como equipo, con un proyecto antes que con una persona, etcétera, etcétera. A partir de ese comentario en particular, al menos es lo que menciona el señor Mendoza, a partir de ese comentario es que queriendo que no lo perciban como un caudillo, es que justamente José Luis declina los cargos de presidencia y vicepresidencia para que se entienda que la situación va por otro sentido. Eh, Sea o no sea las razones tales cuales se nos han planteado, ese es el argumento que se ha esgrimido. A partir de ahí es que, bueno, también este,
Se cuestionaron algunas cosas, el documento que nosotros emitimos, como por ejemplo que nosotros eh, dijéramos con todas las letras que José Luis había pedido justamente el tema de la expulsión de estos dos miembros por razones personales, emocionales, antes que con fundamentos políticos o organizacionales. Y ojo, con el perdón de Juan y con el perdón de Diego, que en algún momento va a ver este video. Los quiero a los dos mucho, pero si nos hubieran argumentado razones de peso, estratégicas, institucionales y organizacionales, estoy seguro que hasta el mismo Juan hubiera dado un paso al costado. El detalle, porque eso es a nivel organizacional lo que se espera de cualquier líder y cualquier dirigente. Sin embargo, con sinceridad no creo que hubiéramos llegado a eso y las razones que se nos dieron fueron netamente emocionales. Y ahí es que venía el detalle, ¿no? Cuando nosotros ponemos en nuestro documento, en la declaración que emitimos, este tema, Carlos Mendoza cuestionó que lo hubiéramos puesto porque al final de cuentas ellos nos lo llegaron a publicar. Sin embargo, nosotros lo pusimos porque un líder devolucionario, un líder liberal, tiene que ser responsable con sus gestos y con sus palabras, aunque no lo publique, basta que lo diga, es y debe ser responsable de los gestos. De ahí que fuera para nosotros muy importante que entendieran la situación como se daba. En cualquiera de los casos, lo que el señor Mendoza ha tratado de hacer es un acercamiento, una búsqueda de diálogo y de entendimiento. Es consciente que ya estamos en marcha a un proceso. Nosotros le hemos dicho muy claramente que Buenas esto no noches, es, disculpe la tarde. nosotros hemos dicho muy claramente que esto no es un tema de ganó mi equipo y no el tuyo y lerolero, sino que esto es trabajar todos. O sea, si el mismo Carlos Mendoza se quiere sumar a este equipo y trabajar juntos en la misma agenda, pues genial, porque al final de cuentas esto tiene que ser trabajado en consenso. No es en función de lo que piensa A o B personas, sino cualquier tipo de acción o de meta que permita que este proyecto político llegue a cumplir el objetivo que tenemos, que es básicamente transformar el Perú. Ahora, dicho esto, no sé si mis compañeros Rubén o Ana María tienen algo que agregar o alguien ha tenido igualmente una llamada de Carlos y yo me estoy olvidando de algún tema, o de repente ya pasamos a lo que era la parte medular de la red. Bueno, sí, si me permite solamente, José Carlos. Sí, a mí también me mandó un mensaje pidiéndome conversar conmigo a Carlos Mendoza. Yo no hice el mensaje, yo he preferido esperar esta reunión antes. Imaginé que podría conversar por otros lados, Carlos, pero creo que es el problema de que no sabían cómo resolver lo que ellos generaron como problema innecesario. Porque nosotros, cuando mandamos la carta, la mandamos planteando cosas muy objetivas, de pedir una reunión en donde podamos resolver las cosas que estaban pasando en el partido. El problema está en que cuando hemos escaneado nuestras cartas, nuestras firmas, para armar el documento, las dos firmas que van arriba son las de Diego Calmet y la mía. Entonces, como no puede expulsar a 13, pues sería grosero expulsarlos a los 13, entonces dijo expulsar a los dos de arriba. Pero no porque tuviese algo contra nosotros dos necesariamente y diga que no pueda trabajar con nosotros como justificación totalmente infantil, porque hemos trabajado juntos. Incluso hemos estado en México trabajando juntos. Lo que significa es que él simplemente actuó con personalidad de caudillo, que no quería que le dijésemos que habían problemas de liderazgo, de conducción y de gestión del partido. Entonces, ese ha sido el gran motivo.
Ahora, yo no he hablado con Carlos Mendoza porque probablemente también hay un tema personal que me desagradó mucho porque Carlos me conoce como persona y no sé por qué no hizo algo para frenar ese deseo de expulsarnos a nosotros, sino que más bien comunicó que era una necesidad expulsarnos a nosotros, ¿no? Entonces, eso, por supuesto, a mí me causó un disgusto personal, no político, pero sí personal, ¿no? Lo importante es entender que de alguna manera se han dado cuenta que se han equivocado y que han tomado las cosas innecesariamente. Esto no ha debido caer en el escándalo que ha caído. Esto era una conversación interna. Esto era una conversación del CEN prácticamente con ellos. Era un tema de sentarnos a conversar en una mesa, tomarnos un café y ver cómo solucionábamos paso a paso una agenda de discusión. Eso era todo, nadie se había peleado con nadie, pero estábamos preocupados por asuntos internos de gestión del partido. Y la respuesta totalmente infantil, absurda, innecesaria, indebida, mal creada, frente a esto, lo único que hace es pensar, ¿no? Te hace pensar y decir, ¿qué pasó? ¿Cómo puede actuar así un líder? Porque si tú vas a repetir de memoria las 5 reformas y todo lo que dices es las 5 reformas y hablas de la 1, de la 2, de la 3, de la 4, de la 5, y vas a decir yo soy la solución porque tengo la fórmula, pero se te aparece una crisis y resuelves la crisis de esta manera y tú no estás preparado para conducir un partido. Y en la política, ¿qué cosa es la política? ¿Seguir una fórmula o caminar con crisis todos los días? La política es saber de todas las cosas. Entonces, allí en esa evaluación, yo mismo dije, se acepta la renuncia. No vale para el cargo. El problema del partido es un problema de liderazgo. Y la forma como se ha respondido a quienes hemos puesto mucho por el partido, no solo por la insolencia, la malcriadez y la pataleta infantil, que a mí me ofende, la forma como se ha respondido ofende al partido porque le da un liderazgo que el partido no merece. Sí, es cierto, la crisis nos ha permitido abrir más los ojos, descubrir talentos de propuestas en los muchachos, en el equipo, en la gente. La gente ha sabido manifestar sus talentos y ha sabido demostrar que todos pueden aportar a la creación del partido y a darle solidez al partido. Yo les agradezco a todos por eso y la crisis ha sido una oportunidad para descubrir nuevos liderazgos. A partir de ahora, que no exista un líder, que existan muchos líderes que sepan llevar la voz del partido. Eso es lo que creo yo que es el camino de solución de todo esto y lamento mucho lo ocurrido, ¿no? Yo estoy volteando la página. No quiero que esto se vea como algo personal. Incluso quiero que no dejemos de ser amigos de José Luis. Se equivocó, punto. No tiene talento para ser líder, punto. Pero sigamos siendo amigos de él. No lo tomemos en términos personales, sino tomémoslo como un problema de gestión. Nada más. Ana María, te doy el pase. Sí, gracias. Sí, colegas. En primer término, para expresar, yo creo que el día de ayer me llamó Carlos. Primero en la tarde me puso un mensaje que quería conversar urgente y yo le dije que a partir de las 8:30 podíamos conversar porque estaba en el trabajo y estaba con otras acciones laborales.
Entonces, bueno, le digo que ya conversamos y me hizo presente que él estaba muy incómodo, que qué tarea tan difícil que le había tocado en ser mediador y conciliador. Y bueno, le digo, bueno, son oficios que hay que realizarlo en los mejores términos. Y me dijo sí, que tenía interés de que José Luis, que no se lo ha dicho él, pero yo sé que es una previa conversación de ellos, que debería estar en este grupo para apoyar y que todo. Yo le dije, bueno, yo voy a llevar el sentir y lo que tú consideras al grupo y conversaremos y ya se te comunicará. Y luego, a la media hora, me escribe el señor Loli indicándome que quiere saber quiénes son los economistas que están en el partido, ¿no? Entonces yo le dije que el día de mañana iba a buscar en el cuaderno y quién esto, pero yo le dije, yo a usted le referí 5 personas, de las cuales 2 de ellas son economistas, porque usted me pidió para el trabajo del plan de gobierno. No conversé con él, solamente le contesté vía WhatsApp. Hoy día ya no he tenido tiempo, he estado bastante atareada y luego ahora en la noche, como a las 7 de la noche me vuelve a escribir, señora Ana María, por favor, estoy esperando urgente que me envíe usted la lista de las personas que le pedí el día de ayer. Entonces yo le he contestado que tenga la paciencia del caso para poder buscarlo y yo se lo voy a remitir, ¿no? En esos términos. Pero ayer al terminar la conversación con Carlos Mendoza, cuando él dijo de que José Luis quería victimizarlo, indicando de que, yo lo percibí así, que él había indicado que él renunciaba porque no quería dar la apariencia de ser un caudillo. Entonces yo fui muy concreta y le dije que a mí me parecía que cuando él pidió la dimisión de José Ugas y de Diego, le dije, esa actitud horizontal, vertical, de determinar por decisión mutua de estas 2 personas, Miriam y él, de que salían del partido las 2 personas y nos opusimos los 4 que estuvimos ahí, le dije, esa es una actitud caudillesca. Entonces, y le dijimos que no estábamos de acuerdo porque estaba tomando esa tonalidad. Entonces le digo, si él pensaba de renunciar, cuando ustedes se retiraron de la oficina a la media hora a discutir, a hablar entre ustedes, cuando regresaron, ¿por qué no fue capaz de decir, bueno, voy a renunciar? Porque la primera que le hubiese dicho, señor, un momentito, usted no puede renunciar, usted es el líder del partido, conversemos, dialoguemos. Usted tenía una apertura diferente en la primera reunión, ¿no? Entonces, ¿por qué ahora el cambio? Y le digo, mira, Carlitos, con todo el respeto y cariño que te tengo, te quiero decir algo. Yo soy muy directa y muy frontal en ese sentido. Me gustan las cosas directas y frontales, con el respeto que merecen todos. Y le dije, a mí me parece que la actitud de José Luis es una actitud de no tener una autonomía propia y dejarse influenciar por personas. No te voy a decir el nombre, pero aplica ya tu experiencia. Y yo creo que eso no es bueno en un líder. Por eso es necesario, es cierto, se ha quebrado parte de las relaciones interpersonales, pero yo te pido que por favor tengamos un coaching en la siguiente asamblea que tengamos. Y eso es todo, en eso hemos quedado. Gracias. Correcto. A ver, en realidad, y respondiendo varias preguntas que estaba viendo o que me han escrito por WhatsApp, el procedimiento para cualquier sanción interna que inclusive pueda llegar a una expulsión, pasaba porque el CEN convocara a la comisión de ética, que en este caso la conformaban Rubén Bonilla, Lucho Ojeda y el fallecido Pastor Vela. En ese caso faltaría un reemplazo, que ellos tenían que evaluar el caso y hacer el dictamen como tal. Recién ahí habría habido la autorización para o degradar cargos, y hago el hincapié del degradar cargos porque es más o menos lo que le pasó, por ejemplo, a Kurt Noelding en su momento, como en el caso de la evaluación de la expulsión de... O sea, nosotros sí tenemos procesos señalados. Es más, teníamos las organizaciones. Lo que pasa es que nunca fueron convocadas. Nunca se le dijo al CEN, tenemos que evaluar esto. O se dio la oportunidad de... De ahí que viene la necesidad, que era lo que yo comentaba, ¿no? Tenemos que... estamos convocando frente a ese tipo de situaciones a una asamblea extraordinaria para que sea la asamblea en pleno la que nos permita o nos rectifique ciertas correcciones.
La primera, la más importante, es tenemos que tener una formalidad dentro del partido que garantice que procesos, formas y estamentos se cumplan de manera adecuada. Eh, Perdón, un segundo, me está... ah, ya. Listo, ahora sí. Perdón, amigo mío, Rubén, pero te voy a silenciar porque me está distrayendo. Ya, decía, eh, ah, para ello nosotros necesitamos, entiendo yo, el ver justamente qué van a ser estos elementos, estos contenidos que vamos a llevar a la asamblea para que puedan ser estudiadas y votadas como tal. eh, Pasa, entiendo yo, por tener reglas claras de juego. Esto quiere decir que deberíamos hacer una revisión formal de los estatutos y que en esta primera asamblea, porque ojo, todo lo demás que hemos tenido antes ha sido plenarios, que no tienen ese peso y no tienen un esquema de votación. O hemos tenido reuniones como tal. Es más, los dirigentes que hemos tenido han sido dirigentes, cargos dados por confianza, que en este caso, si bien es cierto, la asamblea sugirió, es es José Luis el que al final de cuentas dijo este sí va o este no va, porque era un tema de cargo de confianza en un primer. Sin embargo, la idea es llegar a esta asamblea extraordinaria para que sea la misma asamblea la que en criterio designe de manera formal tanto autoridades, tanto reglas del juego, tanto procesos como este tipo de situaciones. Así que en tal caso la primera propuesta sería, o lo primero que tendríamos que ver es justamente qué es lo que vamos a someter a la asamblea. Ahora, si ustedes, bueno, los que hemos firmado la tenemos bastante clara. Los que recién nos están acompañando y de alguna manera en estas 2 últimas semanas han venido integrando las situaciones. El documento, me imagino, lo han podido leer y espero que con calma. Y el documento básicamente pedía eso, un espacio horizontal donde todos, sin que necesariamente el cargo amedrente, pues puedan proponer o puedan gestionar cuáles serían los medios para poder solucionar varios impases. Un impasse que habíamos señalado era, por ejemplo, el que el CEN como tal, como autoridad dentro del partido, no estaba siendo convocada de manera adecuada o no estaba siendo respetada a nivel de autoridad. Las decisiones internas que se estaban dando en el partido se estaban tomando de manera única o unilateral y no estaban siendo colegiadas. Esto yo no lo digo por la persona, ojo, y esto lo aclaro como se lo aclaré también a José Luis. Pudiera ser José Luis, como podría haber sido Toño Tapia, como podría haber sido Eddie Leván. El tema es simple. Si el líder máximo de una organización es el que toma una decisión que podría ser ingrata y las toma reiteradas veces, el problema es que, independientemente que lo tenga o no que tomar, el problema es que se desgasta. El liderazgo se desgasta. Cuando son autoridades con un poquito de autoridad menos, entiéndase un dirigente local o un distrital, un provincial, un regional, un dirigente nacional, un secretario nacional quizá, no sé, pueden irse cambiando y no hay problema. Pero cuando el dirigente máximo es el que toma todas las decisiones, asume todas las responsabilidades. Y cuando toma este tipo de situaciones, se desgasta y se queda sin oxígeno. Y el problema es que cambiar una autoridad de ese nivel afecta institucionalmente al partido, sí o sí, es una realidad. Y eso era lo que nosotros decíamos, porque era tan importante que las decisiones fueran tomadas en colegiado y no unilateralmente por el presidente. Más allá que el presidente, como tal, debe tener cargo representativo, ser ser el que se encargue de buscar alianzas, ser el que se encargue de aparecer en las fotos, ser el que se encargue de gestionar para conseguir donantes, si eso fuera el caso. Ese es, o sea, el que facilita, es ya el muñequito de la torta. Pero la harina, el chocolate, lo que fuera, es tal cual, o el CEN como tal, o el secretario nacional. El gerente general de un partido es el secretario nacional. Y ahí es que ha habido el otro problema por las razones que fueran, que espero han sido de buena intención, de buena voluntad, en muchos casos ha habido inferencias, ha habido, eh,
ha habido que se han atribuido funciones de otros y se han estado pisando pies, como se dice criollamente. Más allá de que, por ejemplo, Presidencia estuvo presente en todas las comisiones y estaba pidiendo un montón de cosas, o sea, es muy complicado trabajar en ese tipo de situaciones y muchos de los aquí presentes me darán fe que en muchos casos la gente de los propios equipos no quería comentar porque José Luis estaba ahí como que roche, ¿no? O sea, yo digo una burrada y el máximo líder me va a corregir en una porque no está cerca de las 5 reformas o es politiquería o una cosa así. Y de repente, hasta en las burradas, surgen muy buenas ideas. Esa es la magia de la creatividad dentro de todo. Y lamentablemente en este tipo de situaciones, José Luis no ha entendido el mensaje. Y yo lo digo porque yo estuve presente en la última reunión en la que el CEN le dijo no, y igual José Luis se metió en todos los WhatsApps. Testigo Ana María, testigo Eddie, creo, testigo Juan, por ejemplo, que igual que mi persona sustentamos lo mismo. En cualquiera de los casos, son errores que tenemos que evitar. Sea que José Luis en algún momento vuelva a asumir la presidencia, o sea que lo coja Eddie, o sea quien sea que coja la presidencia, tiene que haber reglas de juego claras para que se evite ese tipo de errores. Porque supongo, nosotros que conocemos a José Luis, supongo que ha sido más error de no saber cómo gestionar, porque al no haber reglas claras, pues se ha ido metiendo la pata. Ninguno aquí, salvado privilegiadas excepciones, creo, realmente ha sido político a fondo en esta labor y es lógico que se cometan errores. Y eso hay que tener en cuenta para poder manejar. Lo otro, que también está en mesa, que se dijo en la carta, es el tema de los fundadores, el cual es un tema que lo puntualizo muy rápidamente para que a partir de ahí hablamos el micro. El tema de los fundadores es que hasta 4 meses atrás y durante casi 2 años y medio, si mi memoria no me falla, eran 4 fundadores. José Luis Tapia, Carlos Mendoza, Miriam Ortiz y Diego Hurtado Calmet. Digo de 3, 4 meses para acá, porque de 3, 4 meses para acá, en una reunión debido a ciertas fricciones con Diego Hurtado, eh, en una reunión de comité, si no me equivoco, o de dirigencia, José Luis dijo públicamente que Diego Calmet ya no era fundador y que había sido un error porque había sido más por un tema de trámite que por un tema del espíritu de los fundadores. Siendo sinceros, y los que conocen suficiente de organizaciones y de políticas saben que con eso le quitas todo el misticismo y el espíritu de patriotismo a la gesta fundacional del partido. Y los gestos son enormemente importantes en un tema de comunicación y de política. Eh, Así que, indistintamente a lo tosudos que han sido con este tema, la cuestión es que querían reemplazar a Diego Hurtado Calmet por José Mata, que es un venezolano, que en realidad, siendo justos, fue el que permitió en un primer momento que ellos se conocieran como tal y a partir de ahí se diera la clase magistral que tuvo Carlos Mendoza, que inspiró a que tuvieran la idea de formar el partido y ellos asumen que este momento fue el clave. Pero eh, estratégicamente no se puede poner a un extranjero y no es ni siquiera estratégicamente bueno poner un extranjero, más allá de todo el reconocimiento y todo lo noble que pueda hacer la persona. Así que en teoría solamente son 3 fundadores. Ahora, los que sabemos de organización, sabemos que una fundación de un partido no se hace con 3 gatos, disculpando el término, se hace con más gente, se hace con un acta, lo que ellos tienen es un video de una clase filmada, nada más. Y, y encima, como ya dije, lo han deslegitimado a través de este tipo de intervenciones. En cualquiera de los casos, si ustedes han visto las publicaciones y documentos que ellos han planteado, este tema de la fundación es algo que no quieren transar. O sea, esto es algo que lo están grabando a fuego, no quieren transarlo, por las razones X que sean. Yo en lo personal veo un problema, eh,
que nos puede acarrear dificultades a la larga, porque si se mantiene la premisa original de que el grupo de fundadores sea los que puedan ser los garantes de la línea política del partido, o sean los últimos árbitros o el último tribunal del partido, al ser tres y dos de ellos son pareja, te deja en realidad con dos votos. Y eso hace que si yo soy malicioso, puedo tener los elementos suficientes para cuestionar la validez de cualquier tipo de dictamen o cualquier cosa. De ahí que argumentos como la necesidad de una refundación eran válidos, que fue lo que se puso en el documento. Ahora, podían ser 5, 10, no sé, 7, ya era una cuestión, un número par si se pedía para un tema de votos, pero podían ser el número que ellos evaluaran lo necesario y las personas que ellos juzgaran pertinentes, ¿no? Pero, como dije, es algo en lo que ellos no han querido validar. Ese es otro punto que vamos a tener que tratar. Podemos forzar a hacer una refundación, pero eso quiere decir que vamos a friccionar y eso tendríamos que tenerlo en cuenta. Hay una idea en mesa, que es la que en algún momento alguno me ha comentado, yo ya he comentado a varios, que en lo personal yo veo un problema en el tema de la fundacional y eso siempre lo he dicho. Eh, eh, yo creo que lo podríamos solucionar si es que les respetamos a ellos el hecho histórico de que fundaron el Partido de Evolución, pero lo dejamos en un concepto honorífico, perdón, nada más. Y el tema de la capacidad de dar sentencia o dar un dictamen o una cosa así, pasa directamente al CEN o al Tribunal de Ética o a la Asamblea en Pleno o a algún otro estamento de este tipo. Por eso es que yo hubiera estado feliz que José Chunga esté acá, porque él nos hubiera dado mejores alcances, lamentablemente no está dado, creo que no está. Pero en tal caso es un pendiente que tenemos que trabajar. Eh, entonces, resumiendo, antes de pasarle el micro a Eddie, que lo está pidiendo, lo primero es qué vamos a llevar a la asamblea. El primer punto en crítico es el tema de las reglas de juego, los estatutos, para que este tipo de situaciones complicadas no se repitan. Lo segundo es cómo abordamos el tema fundacional. Podemos pasarlo por agua tibia, podemos plantear el tema de que se maneje un concepto honorífico, o podemos forzar una refundación, pero eso probablemente implique que José Luis, Miriam y Carlos Mendoza den una patada al proyecto y nos defenesten del tema del Foro Liberal de América Latina. Y haya por ahí un problema. Hago una salvedad antes de pasarle a Eddie. Ojo, si deciden que esto último es lo que tendría que evaluarse, tengan en cuenta que tanto el logo del partido como el nombre de Evolución están registrados a nombre de José Luis Tapia, no del partido, sino de José Luis. Indecopy está en propiedad de José Luis. Así que si hubiera este retiro, o sea, este forzamiento de una refundación y ellos se salieran, lo más probable es que ya no tendríamos derecho a logo y nombre y tendríamos que sí o sí estar obligados a un recambio si es que lo evaluaran. ¿Ya? Después de resolver esto, ya vemos ya el tema de los equipos de trabajo. Si alguien tiene otra sugerencia, bienvenido sea. Eddie, te pasó. Ya, buenas noches, compañeros. Eh, a ver, el tema del desgaste de liderazgo, dirección y gestión, por parte de José Luis Tapia y compañía, hay que ser objetivos, ¿no? Ya, sin estar, hablando de los problemas personales, esas cosas. Bueno, lamentablemente sus problemas personales lo han hecho saltar a la vida institucional, ¿no? Y no lo han sabido manejar, ¿no? Entonces han cometido a través de eso error tras error, ¿no? Así, pero a lo bruto, ¿no? Y yo no comparto el tema de que José Luis Tapia
durante estos 4 años, no se diera cuenta que el partido está creciendo y merece una reingeniería el partido, porque una cosa es empezar con 10 personas y bueno, a ese nivel, yo puedo entender que las cosas se pueden dar en el sentido de que por confianza tienes un cargo en el partido, ¿no? Pero cuando ya está creciendo las cosas, tienes que crear un estatuto que esté a la altura del crecimiento del partido. Y si han pasado 4 años y no lo ha querido hacer, es porque digamos así, conforme con lo que estaba. Para él, las cosas, para él estaban bien, ¿no? Por eso yo veo que ahí no hay autocrítica, ¿no? Y yo veo que es tanto una responsabilidad de él como también de los del CEN o de la Secretaría, ¿no? También debieron advertir ese tema, ¿no? O sea, también hay una culpa en paralelo con el resto también que debieron hacerlo, tomarla al toro por las astas y arreglar las cosas, ¿no? Porque esto es lo que va a pasar y esta no es la primera crisis que va a haber en el partido. Pues, ¿qué pasa cuando seamos, no sé, 100, 1000 más? Va a ocurrir estas cosas, ¿ya? Y mejor que hayan ocurrido ahora y no después, ¿no? Porque cuando ya seamos más, va a ser más difícil arreglar las cosas. Muy difícil. Mejor aprovechemos ahora que las cosas así están, ¿cómo se llama? Que no son, todavía no somos un montón para poder hacer los cambios más rápidos, ¿no? ¿Ya? Y bueno, y yo como les digo, yo en todo momento, siempre cuando entré al partido, ya veía este tema de cómo se llama, que había desorden. Desde el momento que uno entra, pues no sabe qué va a hacer en el partido, ¿no? Y te jalan por un lado y por el otro lado. Bueno, yo digo, vaya, ¿cómo se llama? Yo evidencio desorden total, ¿no? Ahí, ¿no? ¿No? Ese es uno, ¿no? Y yo digo, ya el partido tiene 4 años y hasta ahorita no han cerrado esas brechas, ¿no? Dentro de lo que debería ser la institucionalidad del partido, ¿no? Entonces son 4 años, pues señores. Entonces, si cambios no han querido hacer es porque estaban en su zona de confort tranquilos, ¿no? O sea, yo digo, hago y deshago, ¿no? Y yo personalmente, que está en la secretaría, siempre he estado bastante molesto porque constantemente, si te delegan una función, tienes que respetar la investidura, esa investidura, ¿no? Yo digo, el presidente o la vicepresidente en este caso y compañía no deberían estar perdiendo el tiempo, pues, si tienen una entrevista, un video, algo que aportar en la plataforma de las redes en términos políticos para el partido, pasas la voz, pues, ¿no? Y ya tienes a tu gente operativa, ya lo editas, lo subes y lo arreglas, ¿no? Y para darle más calidad al contenido, ¿no? Pero no se ha hecho, no, en ningún momento se ha querido hacer eso. Nunca nos ha pasado la voz, siempre lo han hecho porque así lo han querido y el resto simplemente ha sido ya lo que les dan a ustedes de iniciativa, háganlo, ¿no? O sea, no va por ahí, no va por ahí. Eso es, ¿no? El tema del partido y los fundadores, yo por mi parte, mi opinión es que sí se tiene que refundar el partido. A mí me parece que eso va a unir más a la gente para que sientan que el partido es de todos, como debe ser. Y también digo, ¿no? Le tomo pie a José Carlos, 3 o 4 gatitos no van a decir pues ¿cómo se llama? Que están fundando el partido, ¿no? Además, y otra cosa más, eh, yo, la versión oficial para mí de fundación del partido es cuando José Luis cuenta que nacieron con el referéndum de Vizcarra, ¿no? Y ahí hablan de más personas dentro del partido, ¿no? Y ahora cambiando la versión, y me parece totalmente desubicado de estar diciendo que iba a haber un José Mata, porque a ese se refieren como el venezolano, que él debería haber estado y no Diego Hurtado Calmet. No, ese es un tema nada más de que cómo se conocieron, qué pasó ahí, ¿no? El partido es peruano, pues no va a haber ¿cómo va a poner? Ese es ridículo en realidad, ridículo y está mal.
no está nada bien ese tema. ¿Ah? Cualquiera con dos dedos de frente dice que, pero ¿qué me estás contando, no? Te estás equivocando a la mala, pues, ¿no? Y bueno, y para finalizar, ¿cómo se llama? Sí, el estatuto si alguien lo tiene por ahí, sería bueno que lo compartan para poderlo leer y para afinarlo, ¿no? Para que se ponga a la altura de un partido en crecimiento. Y otra cosa más, que también debemos llevar un mensajito bien claro con la gente, que nadie tiene que entrar al partido poniendo en alta estima por quien han ingresado, en el sentido de que todos entran al partido por las 4P, ¿no? Entran por lo que es los principios del partido, que está basado en el liberalismo clásico. El otro es el proyecto, que es la gran devolución, ¿no? Y entender en qué consiste el proyecto. El otro, la otra P, la tercera P es el programa, que es las 5 reformas, y el otro es el plan, ¿no? ¿No? Que son son 13 o 14 ítems adentro de esto, ¿no? Que hay la ley habilitante, ¿cómo se llama? FOPRA y otras cosas más, ¿no? Entonces, la gente debe entrar por eso, ¿no? No por persona, porque por ahí equivocadamente veo a varios compañeros del partido y dicen que le doy mi respaldo total a José Luis Tapia, ¿no? Entonces creo que ahí se están olvidando que han entrado, se ingresa al partido por el proyecto. Y bueno, y lo demás tenemos que ajustar las cosas para presentar a la asamblea, porque tanto así como queremos hacer cambios, debemos ser propositivos, ¿no? Y bueno, todos a sumar, ¿no? Gracias, compañera. Juan creo que había pedido la palabra primero y de ahí le doy el pase después a Marco. Ok, gracias. Sí, fíjense, yo estuve en México y fui asistente al primer foro que voy, que ha sido que ha sido el primer foro presidencial también después de la pandemia, ¿no? El octavo. Y ahí vi algunas cosas que creo que son el origen de todo este problema. El concepto partido. Cuando veo yo a la gente del foro y pregunto, ¿cuántos son en Guatemala? Somos 4, pero hemos venido 3. ¿Cuántos son en Costa Rica? Somos 3, pero hemos venido 2. ¿No es cierto? ¿Cuántos son aquí? Somos 2, pero he venido yo solo. Y eso es el partido. Ese es un concepto equivocado que se maneja desde el foro, donde se crea una imagen de que el foro somos un montón de gente. Yo imaginaba que éramos partidos políticos que estábamos con nuestros delegados hablando allí. Perú llevó 6 personas. 6. Ninguno de ellos llevó más de 3. O sea, Perú llevó el doble de cada delegación. Ahora, con ese concepto ellos creen que eso es ser partido. Eso no es partido. Eso no es un grupo de partidos. Eso tampoco es un foro. Un partido político no se funda con 2 o 3 personas. El partido recién se va a fundar en esta asamblea y lo vamos a fundar nosotros. Es decir, todos vamos a ser fundadores del partido. No podemos hablar de la refundación porque todavía no se ha fundado el partido. Y todos seremos fundadores del partido y firmaremos el acta de fundación del partido el día de la asamblea. Eso hay que tenerlo bien en claro. O sea, el partido no ha sido fundado todavía. El partido recién está caminando, está dentro del vientre y va a parir el día de la asamblea. O sea, allí va a nacer el partido. Si uno analiza la historia de los partidos políticos, los grandes partidos políticos fueron fundados por una asamblea de 100 personas. Es como cuando tú te vas acá a la avenida Arequipa a ver el acta de fundación de la República del Perú. Lo fundaron cerca de 200 personas y firmaron 200 personas el acta de fundación. O sea, no se puede fundar una institución con 3 personas. Eso es mentira.
La institución se forma, ¿ok? Entonces, ese concepto está equivocado. Por eso es que el foro no ha funcionado, por eso es que el foro no avanza. Yo tengo muchas críticas al foro. 8 foros que no han hecho ningún beneficio para América Latina. Y ya nos vamos para el medio del próximo año. Porque no han funcionado para nada. Y lo único que dicen, vamos a votar nulo o no vamos a asistir a las elecciones. Ya, ¿y qué le das a cambio? 3 personas, 2 personas, 1 persona. Chile es una persona. Chile es una persona, ¿no? Entonces, ese es un error de visión. No son partidos políticos. Nosotros todavía no somos un partido político, pero tenemos gente ya para fundar un partido. Y recién vamos a ser fundadores del partido. Ahora, ¿por qué planteo esto? Porque existe una necesidad política de romper con el caudillismo. Esta visión del foro es una visión caudillista. Todos ellos son caudillos. Todos. No dejan que nadie más entre. Por eso no evolucionan. Tienen 8 años, 8 foros, más los 2 años anteriores, 10 años, una década, y no han avanzado más allá de 2 o 3 personas. ¿Por qué? Porque son caudillos. O sea, el esquema caudillista viene del foro. Eso es lo que también desde la Asamblea tenemos que discutir al foro. El foro está equivocado. Y es porque lamentablemente Mansuetti empuja a ese esquema caudillista, porque él es el gran caudillo de todos nosotros. Nadie puede decir nada porque te grita, él es el que sabe, etcétera, etcétera. Es una visión caudillista, ¿ok? O sea, por más que hablen de Bukele, nosotros tenemos Bukeles, ¿correcto? Ya, una más. Por eso es que para romper con el caudillismo hay que fundar recién el partido, no se refunda. Refundar significa reconocer la fundación de los caudillos. No se refunda. Si quieren que firmen y sean parte de la fundación, que firmen. Pero recién se va a fundar el partido. Ese es uno. Y otro, la necesidad del nombre de partido al que ellos se van a aferrar es porque son los únicos argumentos con que el caudillismo va a intentar seguir manejando el partido. Y el partido tiene que romper con el caudillismo. No es con las personas, es con el sistema. El sistema caudillista tiene que ser roto. Por lo tanto, nosotros debemos ir con el concepto de que, y que es válido políticamente decirlo, que el partido recién se va a fundar el día de la Asamblea. Ese día todos seremos fundadores y que el nombre de Evolución hay que cambiarlo. Ya después daré los argumentos de por qué cambiarlo, pero aquí doy el argumento de que no sea propiedad de ellos, sino propiedad de la institucionalidad que va a surgir ese día en la Asamblea. Creo que eso debemos sacarlo del vocabulario, no es refundación, porque eso es reconocer que fue fundado. Recién va a ser fundado. Hay que desconocer cualquier cosa que diga que eso fue fundado. Todavía nadie ha fundado el partido. Recién lo vamos a fundar en la Asamblea. Eso quería decir. Gracias, muchachos. Muy amable. Ok, es una posición que hay que evaluar. Ya el equipo verá. Marquito, te doy el pase. Sí, quisiera, ya creo que se ha desmadejado mucho este ovillo. Ya esto está que se repite desde la reunión pasada. Yo solamente quisiera que comencemos de una vez con las propuestas que todos tengamos para poder saber qué vamos a presentar en la asamblea ese día. Porque sí, ya la situación de José Luis, tenemos algunas opiniones del foro, yo también tengo las mías, muchos tenemos nuestras opiniones sobre esos temas, pero creo que ya sería bueno comenzar de una vez el trabajo a lo que venimos en la reunión, porque si no nos vamos a dilatar el tiempo y nos vamos hasta la 1 de la mañana. Solamente eso. Conforme, se toma nota, gracias. A ver,
José Chunga acaba de pasarme ahora breve el borrador que él estuvo trabajando sobre los estatutos. Estaba invitando a Julián, que me dijo, bueno, que en breve va a tratar de sumarse, porque este tema de los estatutos, según me infiere Chunga, que lo han estado trabajando con Julián y con Loli, hasta donde tengo entendido. Ahora último. En tal caso, solo estoy esperando que Julián entre para ver de compartir el tema de estatutos y a partir de ahí podríamos ir revisando. Con esto podríamos tener una base para ya tener, como dijimos, las reglas claras de juego y a partir de ahí poder ver cómo ajustar o no. Ahora, ya. Yo estoy aquí, José Carlos, buenas noches. Ya, amigo mío. Entonces, con tu autorización, ¿puedo compartir el tema de los estatutos? José Chunga justamente me acaba de compartir algo que quisiera, con Yo tu te explico el permiso. contexto rápidamente, José Carlos. Mande. Ya, mira, buenas noches a todos. Sí, dos cositas rápidas, ¿no? Antes de lo que dice Juan Alberto, tiene toda la razón, pero yo voy a apelar a lo siguiente, siendo políticos y siendo a la vez partidarios, ya, en el sentido siguiente. Tanto en el chat como en estas reuniones Zoom, en razón a la distancia de las reuniones que han dado origen a este propósito de organizar, no hay que tocar el tema. Yo soy de la opinión de no tocar el tema de este argumento, aun cuando es cierto, porque ya de eso se viene cocinando tiempo atrás. La actitud infantil está en reflexión y tiene que entenderse de que no son tres personas, no son más personas, pero eso tiene que, digamos, entrar en un proceso de maduración. Yo creo que van a entrar en reflexión para que eso se dé, ¿ya? Hay un tema que va, pero ya no hay que tocar el tema, por favor. ¿Por qué? Porque no estamos siendo ni políticos ni persuasivos, estamos echando más leña al fuego y claro, felizmente estamos en este grupo que da lugar, pero no es justo que solamente estemos tratando en este grupo, eso se trata en asamblea, ¿ya? Y eso va a tocar en su momento, ya de manera mucho más aterrizada, de manera mucho más ya cuajada el tema. Ahorita yo soy de opinión que en el chat ni estén poniendo banners, ni estén poniendo actos reflexivos, ni estén poniendo mensajes reflexivos. Tiene lugar a una suspicacia, porque esto tiene que entrar a una reflexión de los fundadores. Los fundadores, es cierto, no pueden ser dos personas ni tres personas, tienen que ser más, tienen que ser en número impar y tienen que ser en una variedad de los que dominan como tanques de pensamiento. ¿Ya? Así que va por ese lado y ya lo hemos repetido en algún momento en reuniones internas también. Ya, eso como parte previa de esta intervención. Si se escucha bien, prosigo. No sé si Carlos escucha bien lo que estoy en un lugar medio con boya. Ya, Julián, el tema del grupo iba por lo siguiente, más allá del tema de fundadores, que es algo que se tiene que mojar mucho más adelante, quizá, no sé. La línea de lo que nosotros decíamos era que para la asamblea extraordinaria tenemos que llegar principalmente para que la asamblea ratifique los estatutos, donde en los estatutos, por ejemplo, se pueda tener claro las funciones, los roles de las autoridades del partido, para que no haya el riesgo en que, por ejemplo, Presidencia en algún momento se arrobe funciones que es de la Secretaría Nacional o de alguna de las secretarías de trabajo en específico, ¿no? En otras palabras, lo que nosotros decíamos, reglas de juego claras. Por ejemplo, si se va a expulsar a alguien, ¿cómo sería el proceso? ¿A quién le compete? Básicamente, poder saber
previamente cuál serían los procesos, los protocolos, las formas. Ahora, de ahí el tema de la relevancia del tema específicamente de los estatutos, un tema de reglas claras de juego para a partir de ahí trabajar. Y esto, la intención es, salvando mejor opinión, llegar con esto a la Asamblea para que la Asamblea, con toda la autoridad, pues pueda ratificarlo realmente de una vez. Eh, ya posteriormente, si es necesario hacer algunas correcciones, una cosa así, pues se harán, pero ya por lo menos tenemos algo en lo que basarnos. Hasta ese momento hemos estado jugando con reglamentos y los reglamentos pueden ser cambiados dependiendo de la conveniencia o las circunstancias, pero necesitamos reglas de juego claras para que no haya errores o circunstancias ambiguas como en algún momento pasado. Eso era principalmente lo que estábamos viendo para trabajar hacia la asamblea, como también el tema de estructurar este rol de funciones de las secretarías claramente, porque igual en la asamblea se va a hacer el tema de la votación de autoridades y es necesario que sepan qué es y por qué es, ¿no? O sea, van esas dos líneas principales. Evidentemente hay alguna cosa más que van a sugerir, pero van esas dos líneas principales. De ahí la importancia del tema del estatuto. Como te decía, José Alfonso nos ha alcanzado un borrador que habían estado trabajando, pero queríamos saber si es que de repente tú tienes algún avance adicional, si es que lo que José Alfonso tiene lo puedo compartir, no lo sé. José Carlos, si me permite. Mira, gracias. El tema, mira, los estatutos son los que en algún momento te compartí, ya, y no se inscribió, no se activó, porque justamente había un criterio que tiene que darse el mayor número de miembros fundacional. Eso ha quedado, o sea, no, ha quedado ahí en stand-by, ¿ya? El estatuto está, y considero yo que contempla lo que en algún momento lo tratamos en el mes de noviembre del año pasado, ¿verdad? Carlos. Dale, Julián, estamos escuchando. Ok, disculpa. Entonces, los estatutos ya están listos. Claro, siempre hay una mejora por ahí que puedes tú ver, José Carlos, y eso es el propósito del cual en algún momento te compartí. Y claro, José Luis también, Miriam y Carlos Mendoza lo tienen. Ellos pretendieron modificar algo, pero yo creo que si no es modificar para mejorar, no creo que eh, deba darse ese tema. Y para mejorar se tendría que ser para aumentar la cantidad de miembros o para disminuir la cantidad de miembros, no las funciones, porque eso está hecho por un abogado del jurado, ya en un pedido especial que yo le hice a un nuevo funcionario para que le dé, digamos, un sentido más moderno a lo que es tradicional y le di los criterios. Entonces, yo lo recogí, luego lo afiné y ahí quedó. O sea, ¿eso se puede mejorar? Sí, claro. Y está ahí ya listo prácticamente para su activación. ¿Se puede considerar para la Asamblea? Por supuesto, y ese puede dar lugar a la primera constitución de los estatutos junto con los fundadores, por supuesto. Y eso creo que no debería tener mucho problema, ya está listo ya. El único tema que me preocupa es digamos, la titularidad del nombre de la denominación inscrito en Indecopi, ¿ya? Y eso estaba proyectado trasladando a la asociación civil que está ya operando o está listo y se debería trasladar o transferir los derechos para que al final la asociación sea el titular, no solamente de la denominación, sino que también sea el titular del logo, el titular de los auspicios, el titular de la colecta de tesorería total, ¿no? También, por supuesto, de las donaciones, de las franquicias, de todo. O sea, la asociación civil tendría que tener al final
hasta que el partido esté inscrito. Mientras tanto, la asociación civil tendría que ser prácticamente quien soporte en lo económico, logístico, administrativo al partido, y el partido solamente dedicarse a lo que se refiere a la conformación de la estructura orgánica de la clase dirigencial hasta que esté inscrito. O sea, esa es la visión, digamos, de lo que se había ya avanzado y está para seguir avanzando. O sea, no tendría por qué modificarse en ese sentido. ¿Ya? Y claro, José Carlos, felizmente tú has estado en la función de todo lo que está pasando en la función de la Secretaría General. No habría mucho que añadirte ahí, y yo creo que también estarías, digamos, para ratificarlo y redondearlo en alguna forma si tú estimas conveniente. Así que eso es lo que puedo informar, José Carlos. Y por lo demás, ya estaría en otra línea, más bien los aportes que tendrían que ser por el lado ya de tesorería, de reclutamiento, de comunicación y también, por supuesto, el marketeo, que necesitamos ser mucho más agresivos. Gracias. Mil gracias, Julián. Ok, ya, entonces, con sinceridad, no he tenido la oportunidad mucho de revisar el tema de los estatutos. Eh, Hay que darle una leída profunda a esto. Ahora, para los que no saben, ya existe una asociación que se pensó para ver el tema de financiamiento, conseguir fondos y demás, que está inscrita en Piura. La conformaron José Alfonso Chunga, Marco Marín y Cristian Laiza, justamente, para poder desarrollar de manera paralela justamente el tema de conseguir fondos, ver proyectos, desarrollar capacitaciones si fuera el caso, etcétera, etcétera, de alguna manera descentralizada de la cúpula del partido para que pudieran tener cierta libertad, pero que pudiera ser un brazo operativo, algo así como un ILE, pero del Partido de Evolución. Acuérdense que el ILE es en realidad una organización que tiene su nacimiento mucho antes del partido y que al ser una organización principalmente de corte académico, pues en teoría puede trabajar con quien sea, no solo con Evolución, sino con el PLP o con el APRA, por ejemplo, si tuvieran que hacer algún curso, algún desarrollo, ¿no? En cambio, la organización que José Chunga ha desarrollado con los chicos, tiene como objetivo justamente el poder trabajar directamente con el partido, ser la posibilidad de un brazo operativo financiero, una cosa así. A Dios gracias, eso ya está inscrito, ya está funcionando. Lo que falta es la organización y todo lo demás. Yo en parte he estado de alguna manera tratando de apoyar ello, pero siendo francos, y aprovecho la presencia de José y de Marco, que conforman esta organización, para comentarles que no es que se haya podido avanzar mucho, justamente porque el piso del mismo partido está medio movido, como se entenderán, y es difícil organizar una organización si es que no sabes en qué te puedes apoyar. Ya a partir de aquí, o en tal caso a raíz de la asamblea, ya tendríamos piso firme como a partir de ahí poder caminar de manera adecuada. Ya. Lo que podríamos hacer en tal caso es el borrador que tenemos, Dios mediante lo voy a compartir en un momento con ustedes para que le puedan dar una ojeada, para saber justamente las reglas de juego con las que vamos a trabajar y teniendo en cuenta lo que hemos estado viviendo a lo largo de estos tiempos, poder ajustar. Ahora, ojo, el estatuto es el marco legal, la constitución, como se dice, pero las leyes directas vendrían a ser el reglamento. El reglamento del partido es el que tendríamos que ajustar a ciertas formas y ciertos procesos. Por ejemplo, el tema de una expulsión como sería, o el tema de una llamada de atención, cuáles serían las instancias, hasta cuándo y todo lo demás. Eso tiene que estar contenido en el reglamento y el reglamento tiene que mirar hacia el estatuto para poder aterrizarse de manera adecuada.
Yo sí, o sea, todos los que han ingresado al partido tienen una copia del reglamento. Les pediría revísenlo, intentemos aterrizarlo. Igual, me van a disculpar, pero le voy a dar un jalón de oreja a todos, a excepción de Alina, porque les pedí a todos que me mandaran aterrizado el tema de la hoja de ruta. Y solo Alina me lo ha escrito. Y la hoja de ruta es importante porque empieza la hoja de ruta, que fue el documento que originalmente Rubén Bonilla desarrolló, que después nosotros terminamos de aterrizar. La hoja de ruta de Rubén empieza con un tema de FODA. El FODA, qué fortaleza tenemos ahorita, qué oportunidad, qué debilidad, qué amenaza estamos teniendo como partido, porque eso nos va a permitir aterrizar mucho más cómo solucionar ciertas cosas. Sí les pediría, por favor, intenten esta semana terminarlo. No tiene que sonar bonito, tiene que hacerse. Métanle toda la champa que quieran, pero intentemos desarrollarlo porque nos va a terminar. Es un ejercicio para terminar de aterrizar. Ahora, lo mismo, les sumaría una tarea adicional, que es el tema de, démosle una ojeada, perdón, al reglamento, en marco al estatuto que les voy a compartir y veamos cómo vincularlo para evitar que los errores que hemos venido viviendo pues se sigan cometiendo. Este es el objetivo como tal. Ahora, he estado... eh, antes de darte el paso, Diego, sí, sí te vi, bienvenido, amigo mío. Antes de comentar, el día domingo, como tuvimos que hacer el pronunciamiento y una respuesta al documento que se nos envió a todos, se ha planteado el tema de la organización de la Asamblea Extraordinaria. Esta Asamblea Extraordinaria tiene que ser dada de 30 a 45 días como máximo, cuadrando tiempos, disponibilidad de lugar, espacio y organización y todo. Estábamos evaluando que la fecha más idónea para poder llevarlo adelante es en julio, evidentemente, es el 22 de julio, perdón, que cae sábado. Lo ideal es por un tema económico que sea un solo día, máximo podríamos hacer dos, pero es cuestión de poderlo ajustar. Así que, salvando mejor lugar o disponibilidad, se estaría planteando organizar la asamblea extraordinaria para el 22, sábado 22 de julio, en una jornada que puede ser de 8 a 6 tranquilamente. Estuve adelantándome y haciéndole la consulta al local de la avenida Petituar, donde hicimos el último plenario. Para esa fecha está disponible. El costo es de 660 soles el día. Eso, si es que estamos de acuerdo, lo podríamos ir coordinando con Marco, ya depende del conjunto, eh, para asegurar lugar, a menos que alguien crea que lo podemos hacer algo mucho más doméstico, no sé, en la casa muy grande de alguien, una cosa así, cosa que no estoy muy seguro, por el tipo de evento que esto implica, ¿no? Y sí, cojo la idea de lo que justamente Ana María, y creo que fue Eddie, no me acuerdo, alguien más dijo que necesitamos alguien que nos ayude en un tema de coach, también en el evento, un tema de medio motivación, medio reestructurarnos y que no sean algunos de nosotros mismos. Sé que hay tipos talentosos dentro del equipo, pero nos conviene que sea alguien de afuera para que no haya susceptibilidades o este me cae gordo o me cae flaco, no sé, una cosa así. Igual se ha estado adelantando por ese lado. Le hice la consulta al señor Lizardo Vegoso, que alguno ya lo conoce, que es el que en algún momento tuve la oportunidad de entrevistar a José Luis Tapia en Radio Exitosa Guaral, y con el que yo ciertamente ahora estoy desarrollando el piloto en Los Olivos con el tema del proyecto de emprendimiento de microempresarios, ambulantes y mercados de abastos, que ya creo que les había adelantado, que es un proyecto que se está haciendo a nombre del partido. Igual él está disponible si es que vemos esta opción de fecha. Si es así y lo confirman, estaríamos organizándonos operativamente para esta fecha y tendríamos ya que ver cómo va a ser convocatoria y demás. Esto a nivel organizacional va de la mano de llegar con las propuestas de frente a votación
de lo que sería, por ejemplo, el tema de estatutos o cómo vamos a solucionar el pendiente de lo de fundadores, que era lo que por ahí tenemos entrampado, que justamente Julián estaba comentando, pero que tenemos ya que tener claro para ese momento qué se va a hacer, o cualquier otra propuesta que en mesa haya puesto. Eso es en resumen general. Diego, te doy el paso. No, perdón, amigo, levanté la mano de casualidad. Sigan nomás. Plop. Ok. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna sugerencia en este caso. Como ven, son dos aristas, o sea, la parte, entre comillas, es la parte más ardua, pero es tal vez la más sencilla, la de la organización, porque es netamente logística, es netamente pagar el tema de almuerzos y demás, es muy similar a la plenaria anterior, es arduo, pero es hasta cierto punto más fácil. La parte más complicada en realidad va a ser las propuestas. Y aquí es que nos necesitamos organizar con sinceridad. eh, Necesitamos el apoyo de todos. José Eh, Carlos, disculpa que te corte. ah, Podrías considerar, yo tengo una agenda trunca que quedó ahí congelada y tiene que ver con tres escenarios de desarrollo. Y el primero tiene que ver con la parte administrativa de lo que quedó ahí en la, digamos, en la conformación de los libros, de los reglamentos, de los estatutos, no, perdón, de los protocolos, ya, protocolos de acción, tanto en campo como en algunas otras actividades que están ahí, ya te lo voy a pasar. El segundo escenario tiene que ver con el esquema de la recolección de firmas, ya, y el tercero con el proceso mismo de la inscripción, control y manejo de los archivos. O sea que ahí hay un tema que necesita ser reactivado y presionado de otra forma. Así que ahí hay un tema que me gustaría que me consideres para exponerlo, ponerlo a consideración de todos y todos puedan validarlo, reformularlo, afinarlo o incrementarle algunos puntos que de repente se han ignorado. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a dar vida al desarrollo de la parte orgánica, ¿ya? Y tiene que tener un traslape de funciones en los propios que podrían estar colaborando en el avance de esos tres escenarios. Así que te lo dejo en consideración, José Carlos, en un día puedes ponerlo. Creo que en una hora puedes ponerlo rápidamente ese tema, o 40 minutos, por supuesto. ¿Cuándo puedes exponerlo, Julián? Tú indicas nada más, o sea, requiero que este grupo esté también reunido ahí, por supuesto, para que pueda tener esos elementos de juicio de lo que estoy tratando de aportar para este grupo y se reactive todas esas actividades que quedaron truncas. ¿Ya? Esta lista o esos puntos de agenda que tienes, ¿tú crees que lo podrías compartir dentro del WhatsApp para irlo dándole vuelta? Y en tal caso, o sea, si te vas a demorar como una hora, ahorita son casi las 9:30, vamos a volar en horas, porque si no te iría de una vez. Lo que No, podríamos hacer, yo estoy ahorita afuera. eh, yo creo que ya se los alcanzo mañana temprano ahí al WhatsApp. ¿Ya? ok, miércoles, jueves, viernes. Listo. Caballeros, una consulta. Este, Posibilidad de reunirnos el día jueves a la misma hora. No, miento. 9. Tendría que ser un Posibilidad de fin de reunir. semana para que todos podamos asistir. Recuerda que Calmet trabaja y la verdad es que sería muy interesante que Calmet también vaya. Ok, sábado podría ser. Sí, claro, no hay problema. Pero podría ser temprano. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿A ¿Vía qué- Zoom? ¿Una reunión? Vía Zoom, Sí, ¿no? no, vía Zoom, para que todos podamos estar presentes. Rubén, Ah, ok, sí, dale. es normal, no hay problema.
Hemos quedado que pues, reunión presencial recién va a darse ya con unas cosas, con algo un poco más aterrizado, pasando el 15 de este mes. También porque la presencia de Rubén es importante y Rubén ahorita está atorado en unas labores corporativas. Eh, pero igual no quita que podemos ir avanzando un montón de cosas que estamos coordinando. Dentro de todo, él es un bastante importante en tema de lo que ha venido trabajando la parte estratégica de comunicaciones, por eso es importante. Ahora, eh, no sé, Rubén estaba levantando la mano antes de cuadrar el tema de la hora del sábado. Hola, hola. Estoy ya casi al borde de poder terminar mis actividades. Quería solamente saludarlos, pero a la vez pedir si es posible dividir las tareas en algunos comités, porque si no se nos va a ganar el tiempo. Yo creo de que hay talentos en el grupo de diferentes, ¿no? Digamos, podría elaborar alguna actividad, otros podrían elaborar otra actividad. Es decir, luego centralizar los microcomités para poder llegar a ese sábado con propuestas, porque si no tenemos propuestas seguiremos hablando de asuntos personales y no de objetivos claros, precisos y concretos. Alguien una vez me dijo, no, si no están en las cuentas son cuentos. Entonces, si seguimos hablando, vamos a pasarnos más tiempo, pero debemos ponernos, creo yo, hoy objetivos precisos para lograrlos a la próxima reunión y así con entregables precisos. Por ejemplo, y tenemos una hoja de ruta que podríamos entregar para la próxima semana, puntos claves de la hoja de ruta. Se me ocurre poner un cronograma, por ejemplo, para mañana todos podemos rellenar el FODA, o para dentro de 2 días. Ese FODA centralizado ya lo tienes tú, o sea, te lo mandamos y lo centralizas, ¿no? Dentro de 2 días podemos rellenar tal cosa, es decir, tener claro, la hoja de ruta justamente es que nos exige puntos entregables, concretos. Así que yo te sugiero, José Carlos, que nos puedas generar una lista de tareas por grupos, por comités o personales, o como mejor convenga. Aquí tenemos varios expertos en administración que podrían ayudarnos, ¿no? Eso es todo, compañeros. Justo en esta línea era lo que había estado comentando antes. Parte del trabajo que necesitamos ordenar nace en función de armar el tema del contenido de la hoja de ruta, del documento que les pasé en Word, justamente para que lo puedan completar. Necesitamos eso para poder ordenarnos adecuadamente. Ahora, sí hay elementos que evidentemente, no te preocupes, Alina, voy a colocarlo en el WhatsApp de los estatutos, voy a pasarlos en el WhatsApp de Dialogando, donde estamos todos. Ahora, regresando, eh, pero hay tareas específicas que sí podemos tener en claro que podemos adelantar. Por ejemplo, el tema de los estatutos que tenemos que terminar de aterrizarlos y afinarlos de manera adecuada. Y me parece, salvando la disponibilidad de ustedes, que José Alfonso es clave ahí, Julián por el tema de su experiencia, más allá de que ya viene avanzando un montón de cosas y la ha estado cruzando, son claves. Ahora, en el tema del reglamento que va en función justamente a eso, me encantaría, no sé si se pueda, me encantaría tener el apoyo ahí de Eddie para que nos ayude a ordenarlo. Con la experiencia que justamente él tiene, por ahí de repente lo puede cruzar más adecuadamente y a partir de ahí ordenarnos adecuadamente. Como dije, si bien es cierto, el estatuto es la constitución, la ley es directamente el reglamento y ahí es donde tiene que haber una sinergia, una coherencia, porque si no, vamos a seguir metiendo la pata como se ha visto. Y Eddie, tú tienes, hasta donde yo tengo entendido, el reglamento, bueno, todos los tenemos, todos los que ingresaron lo tienen, así que a partir de ahí se podría hacer una lectura y ver qué se puede corregir, qué se puede mejorar. Ahora, la idea no es que sea algo súper grueso, tipo la Biblia, sino que sea algo sencillo, funcional, práctico de alguna manera, ¿no? Para que sea fácilmente aplicable. Lo otro, yo estoy viendo el tema organizacional, eso sí o sí lo pensaba ver con Marco Marín,
Marco, te toca aguantarme otra vez, no te queda otra. Y esos son los 3 elementos que ahorita tengo claro que podríamos ir adelantando sí o sí. Más allá de, como dije, necesitamos que todos hagan la parte de la tarea, por favor, y, y rellenen la parte de la hoja de ruta. Tengo el aporte de Alina, ciertamente yo he aportado, Rubén también por su lado, pero necesitamos el aporte de todos, porque al final de cuentas, cada uno ha vivido una parte. Cada uno de alguna manera ha detectado un problema, los de provincia con mayor razón, entiendo yo por un tema de comunicación, han sentido ciertas ausencias o respaldo. La otra vez Marladi me estaba llamando mucho la atención hacia el problema que están teniendo en Mate Evitarte, un grupo de chicos con muchas ganas, con mucho ímpetu, pero que no se les está dando necesariamente el apoyo o la guía adecuada. Ok, ¿cómo? Ese tipo de cosas son las que necesitamos que, por favor, desde la experiencia que ustedes tienen, desde la vivencia, la terminen de volcar para a partir de ahí, pues, hacer un cruce adecuado y que al final lo que se lleve a la asamblea, pues, pueda ser realmente útil y prevenga de cualquier otro tipo de situación que pudiera generar una crisis como la de ahora. Eh, Así que la primera tarea es esta. Por favor, rellenen el tema de la hoja de ruta. Ya es lo urgente. Yo igual, como dije, cerrando esta reunión, estoy compartiendo el tema de los estatutos para que lo revisen. Eddie, yo no lo tengo a mano. Comparte tú también el tema del reglamento, por favor. ¿Ya? Conociéndote, tú lo dejes tener archivado mucho más fácil que yo. Y si te jalas a alguien más para que te dé una mano en eso, pues bienvenido sea. Te voy a pedir que en ese punto nos ayudes. Igual, la intención era que... sí, es correcto, Rubén. Escribamos, por favor, un diagnóstico que sea técnico, perdón, escribamos un diagnóstico situacional, un diagnóstico que sea irrefutablemente técnico sin asuntos personales, una fundamentación a partir de ahí y recomendaciones y políticas de acción. Eso es importante, les voy a pedir a todos, posiblemente a algunos de alguna manera se han visto afectados más que otros por el tema emocional y se entiende perfectamente. Pero esta parte es objetiva. Tenemos que buscar una solución objetiva a un problema que se ha dado. El tema de si me cae bien, me cae mal, me pido disculpas o no, llegará el momento adecuado para poder resolver eso. Pero ahorita no pensemos en esa parte, ¿no? Pensemos más en el bien del proyecto como tal. Creo que... Ah, sí, Javier había pedido la palabra. Disculpa, Javier, no te había visto. Buenas noches. Disculpas por ingresar tarde. Lo que pasa es que estoy un poquito con escalofrío y, pucha, bueno, pero no me quiero perder esto. Una consulta. Para el día de la asamblea, ¿va a haber un nombramiento de nueva directiva? O sea, llegamos a la asamblea con una lista, 2 listas que tengamos que elegir a los nuevos directivos, ¿o no? Lo que pasa es que los cargos eran cargos de confianza. Desde el momento en que la presidencia abandona, todos los cargos quedan suspendidos. Ya, Ahora, pero lo que se está tratando de hacer es mantener el trabajo operativo que los equipos de trabajo han llevado adelante, igual, con las mismas cabezas, pero sigue ya, siendo un tema transitorio. Lo eso está bien, óptimo... pero yo digo que el día de la asamblea, ese equipo transitorio le entrega, creo yo, pienso, salvo mejor parecer, que debería elegirse una nueva lista, pues, ¿no? De dirigentes, ¿no? Es la idea, Presidente, justamente. vicepresidente. Es justamente la idea, que la Asamblea, por votación, elija las autoridades del partido como tal. Ya, pero sería bien, José Carlos, amigos, digamos que eso se vaya, digamos, un poco haciendo previamente. Entonces, yo pienso lo siguiente, como hay poco tiempo y de pronto no se llega a terminar toda la documentación necesaria para el partido, hay avanzado, sí. Entonces, este equipo que ingresaría en la asamblea, que se le va a elegir, ¿no?
yo diría se puede presentar alguna lista, 2 listas, no sé, para ejercer también, ¿no? A ejercer el derecho democrático, ¿no? De elección. Y recibe el encargo, ¿no? Se le dan las funciones, la recibe y este equipo nuevo, ya juramentado y todo, continúa con el trabajo, ¿no? Sobre la base de lo que se ha estado trabajando, ¿no? Y Es, y yo diría, José Carlos, hay otra, por experiencia, yo he pertenecido, al igual que otros chicos acá a otro partido, normalmente esos comités ejecutivos no tienen gente de provincia. Y no lo hago necesariamente porque yo quiera estar, ¿ah? Ese es un tema, sino por tema de representatividad, ¿no? Siempre la gente de provincia se ve, eh, digamos, dejada de lado digamos, por la capital. Y mi propuesta es que por lo menos, diría yo, ¿no? Representando al sur, al norte, al centro, a la selva, no sé, tener ahí unas cuantas secretarías que obviamente también irían escogidas por la lista, que se iba conversadas, ya según viendo la capacidad de cada uno, ¿no? ¿no? Y se presentan a la elección dentro de la lista que podría haber el día de la asamblea, ¿no? ¿Para qué? Para no estar nuevamente sin autoridades, ¿no? O sea, sino ya nombrar un equipo y que, por ejemplo, este equipo podría decir este presidente, ¿sabes qué? Mi compromiso es inscribir al partido, ya, ese es mi compromiso y por eso quiero que me voten, ¿no? Porque yo lo voy a inscribir, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O no, yo voy a conseguir los fondos, qué sé yo, ¿no? Ya cada uno hace su plan de trabajo, ¿no? Para que la gente pueda un poco mirar y ver, ¿no? Esa es una sugerencia que yo haría para de una vez finiquitar este tema que está en stand-by y no llevarlo hasta el extremo de días, que no haya una directiva, obviamente renovable, pues, ¿no? Se le da por 1 año, 2 años, según sea los estatutos, ¿no? a ver, Javi, yo pensaba con ustedes, con todos ustedes, trabajar propuestas hacia la Asamblea en términos generales, qué vamos a llevar, cómo nos organizamos y todo, hasta el 17, o sea, un poco más de 10 días, no, no más que eso. Y a partir de ahí, empezar ya a hacer el tema de cómo va a ser la elección como tal, que evidentemente implica listas, o de repente implica cargos, o sea, ahí es que necesitamos crear una comisión que pueda ordenar esa parte, eh, que sea la que cuente de votos y demás, y que permita justamente hacer una elección universal sin problemas, donde, por ejemplo, temas que puedan estar presentes los de provincia y demás, pues sea válido. No quería tocarlo antes de eso, no tanto porque no fuera importante, sino porque primero quería ordenar toda la estructura y a partir de ahí ya podríamos hacer, bueno, ya, o sea, no sé, Pedro y Andrea se encargan de X comisión y, o sea, ya la tendremos definido. Ahorita estamos terminando de ver el tema del diagnóstico y más o menos viendo por qué pie está cogiendo alguna cosa, ¿no? Pero ya tenemos, por eso les decía, ¿no? O sea, tengamos la reunión el sábado, ahorita definimos la hora, ya tendríamos las cosas claras y creo que entre el 14 y el 17 ya lo tendríamos todo más o menos estructurado como para que a partir de ahí podríamos decir ya, fulanito, menganito, por favor, ayúdenos a organizar cómo sería el tema de la elección, encárguense una comisión ad hoc para eso específicamente y a partir de ahí se puede desarrollar. Sí, la intención es que provincias se vea representado para que no sea siempre, ¿no? El partidito de Lima es el que tiene todo el poder, una cosa así. Aparte porque se supone que somos esa derecha popular que tiene que rescatar ese tipo de valor, es muy importante. Eh, ahora, el sábado, caballeros, ¿en qué momento nos podemos reunir? ¿En la noche? Me dicen que no. ¿En la mañana? No sé la disponibilidad de ustedes. A ver, levanten la mano así en digital, en virtual. Levanten la mano los que prefieren que sea en la noche, por favor.
Ya, perfecto. Entonces, por mayoría, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Estaríamos haciendo la reunión, ¿les parece en la misma hora, 8 de la noche? 9, 8, 9, ¿puede ser? Ya, entonces, ya, nos vemos este sábado a las 8:30 para poder calzar bien. Ok, 8 propone Alina. A las 8 nos vemos el día sábado. Sí necesito, por favor, que entre mañana y pasado me manden el documento para tener elementos que ir compilando. Y si ya lo tenemos todos, o sea, si todos mandan, ni bien yo tengo todo, lo estoy publicando en el grupo para que a partir de ahí podamos ir avanzando y teniendo las ideas más claras. Igual, por favor, tenle vuelta a Eddie y a quien elijas por el tema de la parte del reglamento. José Chunga, José Alfonso, por favor, igual dale la vuelta el previo para lo de estatutos, para ver cómo lo vamos a terminar de concluir, qué falta, qué no falta. Igual lo vemos con Julián. Y Julián que nos mande esta agenda pendiente que había tenido para el tema de la parte operativa que está faltando, para poder ver si la ajustamos. Todo eso lo cuadramos y lo desarrollamos el sábado. ¿Ya? Si no hay ningún otro pendiente, por favor, bajen la mano porque no sé si están levantando porque quieren la palabra o seguimos votando. Sí, sí, una cosa previa al cierre. Ya que van a estar escribiendo el documento o cada uno va a estar haciendo lo suyo, hay que tomar en consideración un punto. Nosotros no hemos expulsado a nadie, no le hemos pedido la renuncia a nadie, no resolvemos un problema de gestión bajo esos criterios. Y eso, creo yo, es importante tomarlo en cuenta, ¿ok? No lo lleven a los terrenos personales. Algunos pueden estar afectados por algunas cosas. Solo concéntrese en los temas de gestión, nada más. Gracias. Sí, es justamente lo que decíamos, ¿no? O sea, la parte, para poder garantizar que eso que llega a buen puerto, es importante manejar la parte objetiva del tema, ¿no? Una No pregunta, entremos a José lo subjetivo. Carlos. Una pregunta, José Carlos. ¿No era eso lo que requeríamos, los requisitos que queríamos, lo que solicitábamos? ¿No es lo mismo? No te entendí, Mar. Lo que yo te mandé la primera vez, los pedidos que quería para el partido, ¿eso no es lo mismo? Sí, no, el documento es un poco más amplio que eso. Por eso lo que yo había puesto era, si era factible, coges Por tú eso mismo que yo has no te mandado lo, y por eso integras. yo no lo mandé, porque supuse que era eso, ¿no? Que ya te lo había mandado. No, pero el documento es un poquito más amplio. Por eso, lo que mandaste, mételo dentro del documento y completa todo lo demás, porque el documento también tiene el FODA. El FODA es básicamente qué fortalezas ves, o sea, qué fortalezas, qué Ok. debilidades. O sea, por eso es Ya, importante. entonces es como el FODA, volvemos a empezar desde el principio. Ya. Perdón, Claro, pero ojo que es aterrizado a esa FODA. reunión. Perdón, nos estamos concentrando solo en el FODA, ¿no es cierto? Ya. No, el documento habla en la primera parte del inicio de un FODA institucional en este momento, pero Ya. también habla de la situación que estamos viendo y qué es lo que estamos detectando. Si ustedes han revisado el documento justamente habla de eso, o sea, hace un FODA inicial, pero también habla del análisis de la crisis y las causas de la crisis, que eso es más que un FODA como tal, ¿no? Y la parte de los compromisos y demás. Por eso, vean el documento, rellénenlo y me lo mandan. Con eso ya podemos aterrizar. Le cedo la palabra a Ana María y a partir de ahí ya vamos cerrando. Sí, yo solamente invoco y agradezco en primer término a todos los que están presentes en esta reunión, pero invoco también hasta, por favor, avanzar y en el sentido de que ya no reiteremos lo que ya dijo un colega, otro colega, ya no. Seamos más, más versátiles, no sé si es la palabra adecuada,
pero ya no hay que reiterar lo que ya se hizo o lo que ya se dijo, por favor. Yo creo que en ese sentido nuestro trabajo debe ser ponderado en función al propósito, a lo que nos estamos plasmando, ¿no? Y yo creo que esto es parte de la historia dentro del partido, de que las cosas se superan y son desafíos, ¿ok? Gracias, buenas noches. Ok. José, algo chiquito, José, algo chiquito, se puede, ya, reviso el estatuto, no, perdón, sí, reviso el reglamento, pero puedo hacer alguna, o sea, proponer algunas modificaciones sin tener estatuto. Esa es mi pregunta, ¿no? Porque, o sea, el estatuto manda y luego viene el reglamento. Así es. Yo ahorita estoy compartiendo, cierro la sesión y estoy compartiendo lo que tenemos de estatuto. Ojo que este estatuto tiene que llegar, o sea, debería llegar el estatuto y el reglamento a la Asamblea y que la Asamblea lo ratifique. Pero también es cierto que para que el estatuto no tenga ningún impedimento, ahí viene el comentario de Julián, el tema de fundación tiene que ser ya resuelto. Porque si se ratifica el estatuto solamente con 3 fundadores, el tema termina siendo oleado y sacramentado y nos estaríamos cerrando en un problema, a menos que hagamos alguna de las correcciones que hemos dicho. O el tema fundacional se maneja netamente como honorífico, o se amplía el tema de fundadores, que es la propuesta de Julián, que se amplíe el número de fundadores por iniciativa de ellos mismos. Con eso garantizaría que la función fundadores aplique adecuadamente y no haya ningún atrapamiento. Pero es el único pero que hay en realidad, porque en realidad el estatuto está súper bien revisado hasta donde yo sé y ya estaba listo para poder inscribirse. El único pero era este tema fundacional. Pero teniendo eso, contra eso sí se puede mirar y se puede revisar, a eso es lo que me refería. En el peor de los casos no se haya resuelto el tema fundacional y todavía no se puede avanzar con el tema de estatutos, por lo menos el reglamento sí se puede aprobar por la Asamblea unánimemente. Igual ya tendrías un mecanismo ratificado con la autoridad de la Asamblea en la que todos tendríamos que sí o sí plegarnos, que es más o menos el objetivo. Ya, por eso, estaba diciendo yo en el tema de que debemos seguir convocando más compañeros del partido para que se unan a este grupo, para que también estén aportando más, ¿no? Porque no somos tampoco la mayoría, somos 18 en el grupo, pero eso no quiere decir que el resto no esté de acuerdo en reformar el partido, arreglarlo, ¿no? Para que de una vez despeguemos, ¿no? O sea, no somos solamente los 18 que están en el grupo, sino que hay más gente ahí, ¿no? Entonces, yo les invito a que si tienen más allegados al tema, que ya los estemos agregando, ¿no? Porque para hacer fuerza en ese tema, ¿no? Yo sí estoy de acuerdo en que debe refundar, no, ya bueno, como dice Juan Alberto, fundar el partido como debe ser, porque a mí me parece que eso sí va a haber más, va a generar más hermandad en el partido, ¿no? Y el tema de la función de los fundadores, desde mi perspectiva, es que debe quedarse solamente como un tema de etiqueta en términos de honor, ¿no? Son los que fundaron y ya están, ¿no? Y la parte operativa ya es otra cosa totalmente distinta, ¿no? O sea, en otras palabras, ser fundador no te debe dar funciones de tú decir, esto es así, esto es así, esto es así. No, el tema de la institucionalidad del partido ya rige en torno a todo el organigrama que tenga ahí, ¿no? Lo que tenga que decir el presidente, la vicepresidencia, la secretaría, la asamblea, el comité de ética, etcétera, etcétera, ¿no? Correcto. Me pido, Carlos, nada más para hacer una precisión rápido a la acotación que hace, ¿ya? Dada el sentido de confianza y digamos este grupo, les puedo decir lo siguiente, mira, este escenario se llegó a prever en algún momento, ¿ya? Y
el tema es el siguiente, mira, y tú te has dado cuenta, en algún momento te informé también, José Carlos, este tema, y tiene que ver con el que todas las funciones y atribuciones de los fundadores ya se redujo a una situación básicamente de constitución. Todos los demás funciones se trasladó a un comité que se llegó a activar y que se trasladó en un proyecto que se denomina Comité de Ética. Más bien ahí vamos a redondear, creo, el tema. ¿Por qué? Porque se hizo muy bien en trasladar todas las funciones y atribuciones a un comité de ética para las dirimencias y resolución de conflicto y crisis organizacional. Entonces, en esa figura transferida, traspuesta o, digamos, planteada, los fundadores solamente se quedaron con la Constitución, ¿ya? Con el acta constitucional, nada más. O sea, eso era, digamos, lo que ya se había avanzado. Y eso, yo no creo que los fundadores, de los que hoy por hoy están, digamos, suscribiendo las dos primeras cartas como fundadores, quieran oponerse a esa situación, porque en realidad la revalidaron, nunca se opusieron, nunca se, digamos, interpusieron algún recurso al interno en alguna reunión. O sea que ese tema creo que quedaría muy bien establecido de esa manera, y en el extremo de que se queden los tres, pasarían a ser algo así, disculpe la expresión, pasarían a ser solamente para el acta constitucional, algo así como el honor al mérito como constituyentes, o perdón, como, digamos, la apertura organizacional, nada más. O sea, si eso lo toman a bien también en la actual de transición que estamos, yo creo que sería también una salida, y mejor aún si es que se incrementa, por supuesto, el número de fundadores. Nada más eso quería complementar para precisar y que quede en contexto para la siguiente reunión. Gracias, José Carlos. Justamente eso es lo que yo en algún momento al iniciar la reunión planteé, ¿no? Lo que ellos hablan es de respeto a la historia fundacional. Y si hacemos lo que acaba, con mucho más profundidad de explicar Julián, estaríamos dándole por el lado que ellos dicen. O sea, no se está tocando la historia, pero la parte que realmente nos preocupa, que es la parte funcional de la estructura, no sería afectada. De esta manera, aunque fueran pareja, matrimonio, divorcio, lo que fuera, ya no estaría afectando directamente a la parte estructural, que es en realidad el motivo por el cual en lo personal a mí me genera trasnochada, por la debilidad que se podría generar. Con esa corrección que justamente Julián está planteando, pues se le da por su lado y al mismo tiempo está manteniéndose la protección del proyecto, que es al final de cuentas lo que nos interesa. En tal caso, ya es algo que lo podemos ir conversando con más calma, podríamos terminar de depurarlo y redondear la idea el día sábado. Sí, es cierto. A partir, o sea, ojo, basta que tengamos una primer acta y a partir de ahí ya somos partido. No necesariamente inscritos, eso es cierto, pero ya tendríamos el tema de la posibilidad de considerarnos partido. Y no, sí podríamos cambiarnos el nombre, algo así como lo que han hecho Renovación, era antes, no me acuerdo cómo, Avanza País creo, no me acuerdo. Sí, el tema de los cambios de nombre en un partido se dan, pero hay que ver si realmente amerita o no amerita. Ya esa es la parte en la que Julián nos explicará el sábado, de cómo podríamos, si se puede realmente concretar la transferencia de la titularidad de logo y nombre hacia la organización civil que creó José Alfonso para ese fin, o si es que tendríamos algún tipo de inconveniente por ahí, ¿no? Pero eso ya lo desarrollamos el sábado, si les parece. Ok, amigos míos, les agradezco enorme el tiempo que están invirtiendo en esto. Y como les dije, o sea, dejamos tarea de por medio y esperemos, me lo mandan a la brevedad para a partir de ahí poder ir adelantando cosas. ¿Ya? Marco, yo sí a ti te voy a fastidiar porque tengo por la parte organizacional que ir matando pendientes, evidentemente antes que nos quedemos sin lugar donde hacerlo. Los tiempos son cortos, así que yo mañana o máximo
el viernes me estoy comunicando contigo para ir aterrizando algunas cosas, ¿ya? Ok, amigos, cuídense, un gusto enorme y qué bueno tenerlos aquí. Buenas noches. Saludos a todos. Buenas noches. Buenas noches. Hasta el sábado. Cuídense, buenas noches, gracias. Saludos, buenas noches. Cuídense. Buenas noches. Buenas noches.